como como la navegación estelar, el dominio de idiomas extranjeros o la composición musical. Es decir, ya ahí en esta pequeña reflexión, en este pequeño análisis, el autor nos va haciendo una reflexión de que hablar de una persona inteligente o decir que una persona es inteligente solamente por una medición del coeficiente intelectual que se basa en lo numérico, en la capacidad de hablar del vocabulario y, eh, y, en y en la memoria es hablar de que la persona se limita mucho la inteligencia de la persona, ¿no? Entonces nos dice el texto que existe un creciente interés en desarrollar nuevos enfoques para evaluar y educar la inteligencia humana, más allá del coeficiente intelectual. La ascendencia de los factores intelectuales durante más de 2 milenios, la civilización occidental ha enfatizado la importancia de los poderes mentales y la capacidad intelectual. Es decir, hay más cosas que se deben tomar en cuenta, ¿no? Y pone como ejemplo a Sócrates, a Aristóteles, a Descartes, grandes filósofos, ¿no? Que han resaltado la búsqueda del conocimiento y la racionalidad como esencia de la humanidad. Incluso en la Edad Media, nos dice el documento, pensadores como San Agustín declararon que la inteligencia es el principal motor del universo y la búsqueda de la sabiduría es la más perfecta de las empresas humanas. Por lo tanto, no se puede limitar solamente a lo numérico, a la memoria y a lo relacionado con la capacidad de hablar, ¿no? Entonces, unas primeras preguntas serían, ¿qué es lo que tradicionalmente se ha utilizado para evaluar la inteligencia? eh, Pruebas que miden habilidades como vocabulario, aritmética y memoria. ¿Cuál es la principal crítica que se hace a la visión tradicional de la inteligencia que no logra captar la diversidad de habilidades valoradas en diferentes culturas? Habrá que entender que cuando hablamos de habilidades nos acercamos ya a un concepto que es eh, fundamental a la hora de hablar de la inteligencia, ¿no? Y nos referimos que hablamos de capacidades, ¿no? ¿Cuál es la principal ¿Cuál es la principal crítica que se hace a la visión tradicional de la inteligencia que no logra captar la diversidad de habilidades valoradas en diferentes culturas, ¿no? Obviamente, hablar de una persona inteligente también no, es hablar de un desarrollo integral, ¿no? No solamente de la capacidad innata, sino también de cómo la cultura, ¿no? El contexto, la realidad en la que se desenvuelve va a permitir que el desarrollo óptimo de esa capacidad o de esa habilidad. ¿Qué pensadores han resaltado la importancia de los poderes mentales y de la inteligencia en sí? San Agustín, Platón, Santo Tomás de Aquino. Siguiendo con la lectura, el documento nos habla cómo Dante y Francis Bacon, ¿no? Enfatizaron la importancia del intelecto y la investigación científica en la sociedad, ¿no? Cómo Dante, a través de su obra, va hablando de cómo el ser humano inteligente va buscando siempre los caminos correctos, ¿no? Va ante las dificultades, va desarrollando, eh, va caminando y va respondiendo distintas preguntas, ¿no? Y va respondiendo de distintas maneras hasta ante distintas preguntas, ¿no? Ahí es donde aparece un debate histórico relacionado sobre lo que es la inteligencia, o sea, lo que es el cerebro en relación a quienes consideraban que el intelecto era como una sola entidad, los erizos, y aquellos que lo dividen en varias partes, la zorra, ¿no? Haciendo alusión a una fábula donde el erizo es el que piensa o tiene una sola respuesta
para las distintas preguntas una respuesta profunda y las zorras tienen distintas formas de responder, pero formas de responder tal vez que de alguna manera eran más superficiales, ¿no? Eh, Interesante, ¿no? Esa forma, esa analogía de las zorras y los erizos a la hora de referirse a lo que es la inteligencia. Se discute sobre la naturaleza de las competencias intelectuales humanas y la inteligencia humanas autónomas, ¿no? Es decir, no se discute que el ser humano es inteligente, pero ya se habla de competencias intelectuales y que algunas de estas inteligencias son autónomas, ¿no? No, una no depende de la otra. Hablamos entonces de estas capacidades que son las inteligencias múltiples que luego serán expuestas por el autor de manera amplia cada una de ellas, ¿no? ¿Cuál era la opinión de Dante sobre la función de la raza humana en la Alta Edad Media? Prioriza la acción sobre la especulación, actualizar continuamente la capacidad, toda capacidad posible del intelecto, limitar el conocimiento a la fe y el amor, oponerse a la investigación científica. Dante tiene la opinión de que la función de la raza humana eh, es la de, él piensa sobre la función de la raza humana que es actualizar continuamente toda la capacidad del intelecto, ¿no? Que el intelecto se va actualizando en la medida que va teniendo nuevas experiencias, que va teniendo, creando nuevas situaciones, ¿no? El intelecto tiene esa capacidad, si se quiere, lo que hoy llamamos bueno, en realidad tiene la capacidad de adaptarse, ¿no? Y de ir aprendiendo, ¿no? ¿A quiénes se refiere el texto como erizo y zorras? Se refiere a personas que consideran el intelecto como una sola entidad o dividen en varias partes respectivamente. Efectivamente, ¿no? Hemos dicho que eh, hacen analogía con esta fábula donde el erizo piensa de una sola manera y las zorras tienen la capacidad o tienen una sola respuesta y las zorras tienen bastantes respuestas para una situación, pero estas respuestas pueden ser tal vez más superficiales. ¿Por qué se plantea la existencia de múltiples inteligencias en el texto? Porque hay evidencias persuasivas de la autonomía de las competencias intelectuales humanas. Es decir, hay más allá de la capacidad de matemática y la capacidad lingüística, que es en realidad lo que se mide y se habla del coeficiente intelectual, hay a través del tiempo él afirma, ¿no? Él va afirmando, ¿no? De que hay evidencia de que existen otros componentes que son parte de la inteligencia y estos componentes o estas capacidades son competencias intelectuales del ser humano y que pueden ser independientes y que también pueden relacionarse entre sí, ¿no? El texto argumenta a favor de las inteligencias múltiples, revisando evidencias de diversas fuentes como estudios de prodigios, individuos talentosos, pacientes con lesiones cerebrales y por supuesto también veíamos hace ratito que distintos especialistas en distintas áreas, ¿no? Que obviamente a lo mejor no sobresalían por el aspecto lingüístico o el matemático, ¿no? Se defiende que las inteligencias específicas surgen al ser identificadas en poblaciones especiales o individuos, culturas donde se desarrollan de manera notable. Se menciona la importancia de identificar el perfil intelectual de un individuo tempranamente para mejorar sus oportunidades educativas y diseñar programas de enriquecimiento especial. Se busca ampliar la psicología cognitiva y desarrollista
así como explorar las implicaciones educativas y culturales de la teoría de las inteligencias múltiples. Él nos va diciendo que obviamente si eh, estamos en lo cierto, si con la tesis que plantea de las inteligencias múltiples, va a ser muy importante identificar la población donde la persona que sobresale por alguna de estas inteligencias puede ser de alguna manera una motivación, un incentivo y una posibilidad de que el desarrollo de la persona que tiene esta capacidad sea óptima y llegue, si se quiere, a la excelencia, ¿no? Y qué importante va a ser tener claras las características de cada una de estas inteligencias e identificarla a edad temprana para optimizarla, ¿no? Eh, y para esto, por un lado, hay que tomar en cuenta la psicología cognitiva y desarrollista, pero el mismo hecho de validar estas inteligencias va a ayudar a que las propuestas teóricas de la psicología cognitiva y desarrollista sean mejor, ¿no? ¿Cuál es uno de los grupos mencionados para revisar la evidencia a favor de las inteligencias múltiples en el texto? Los expertos en diferentes campos de trabajo. ¿Por qué se plantea la posibilidad de identificar tempranamente el perfil intelectual de los individuos en el texto para asignarles programas educativos especiales a a la es como cuando detectamos, mientras más rápido detectamos un niño con alguna necesidad o dificultad de aprendizaje, más rápido va a ser la intervención y esa intervención va a permitir normalizarlo lo más rápido posible, ¿no? Lo mismo, ¿no? Si logramos identificar la inteligencia o la capacidad o la habilidad de una persona a edad temprana, el poder asignarles programas educativos especiales van a permitir que se pueda desarrollar de la mejor manera posible y que pueda tener incidencia social, cultural y por supuesto personal, ¿no? ¿Qué se espera lograr al estimular a los antropólogos con orientaciones educativas según el texto a crear modelos para reforzar competencias mentales en ambientes culturales diversos? Obviamente, hemos dicho que eh, la, cómo influye la sociedad o el lugar donde se desarrolla el individuo, cómo la cultura, ¿no? La práctica cultural puede ayudar al desarrollo de una de estas inteligencias. Por lo tanto, desde ahí el crear programas que sean, que permitan tener, si se quieren, de manera científica, ayudar al desarrollo de esta inteligencia, va a ser, tiene que ir de la mano también del apoyo que puedan dar especialistas en el área, ¿no? Por lo tanto, por eso menciona el tema de la estimulación a los antropólogos con orientación educacional que permita que lo que podríamos llamar un currículum oculto, a partir de un currículum oculto, a partir de estrategias que puedan ser sociocomunitarias, que de alguna manera ayuden a que estas inteligencias que pueden ser desarrolladas y motivadas en una cultura se dé de manera esquemática, ¿no? Continúa el texto y una de las descripciones que nos habla el documento es sobre el enfoque de la frenología de Gall, ¿no? Como se escribe en el texto, se basa en la idea de que los cráneos humanos difieren entre sí, reflejando diferencias en el tamaño y la forma del cerebro, y que estas variaciones están relacionadas con funciones mentales específicas. Según la frenología, examinando las configuraciones craneales de un individuo, un experto podría determinar las fortalezas, debilidades, idiosincrasia, su perfil mental, asignando diferentes áreas del cerebro a funciones discretas. A pesar de la popularidad inicial de la frenología en Europa y Estados Unidos durante la primera mitad del siglo XIX,
se ha señalado críticas y limitaciones en sus afirmaciones, como la falta de correlación definida entre el tamaño del cerebro y el intelecto del individuo. Dice el documento que Gall empieza a hacer esta clase de estudios ya desde el colegio, ¿no? A ver al empezar a examinar cómo era el tamaño del cráneo de sus compañeros, ¿no? Por lo tanto, para ser preciso, la frenología lo que nos dice es la posible relación que puede haber entre el carácter y los rasgos físicos, ¿no? La frenología establece que el cerebro era el órgano que dirigía la mente y estudiaba la localización de cada función en el cerebro, ¿no? Y su relación con la personalidad y el carácter de cada individuo. Entonces, interesante ya lo que nos dice la frenología y en realidad lo que nos propone o lo que afirmaba Gall al decir que eh, la personalidad está relacionada, ¿no? Y el carácter del individuo está relacionada con la función cerebral. Nos dice en alguna parte el documento que Gall en este su estudio, afirmaba que la personalidad y la inteligencia son reductibles a 42 facultades, ¿no? 6 facultades domésticas, 10 egoístas, 5 morales, 5 autoperfectivas, 8 intelectuales, 4 literarias y 4 reflexivas. No nos toca estudiarlo real, pero un poco esos datos como para tomar en cuenta y entender luego tal vez esta, ¿no? Lo que nos viene ahora, que son las preguntas de opción múltiple. ¿Cuál de los siguientes enunciados describe mejor el origen de la teoría frenológica de Joseph Gall? Eh, Gall desarrolla la frenología después de observar la diferencia entre las características mentales y la forma del cráneo de sus compañeros de la escuela primaria, ¿no? Eso lo dijimos al principio. Efectivamente, eso nos dice el texto que a partir de ahí se da origen a la teoría de la frenología. No estamos hablando en qué consiste la frenología, sino cómo se da origen, en qué momento ya él le empieza a pasar esto por la mente, ¿no? ¿Cuál fue la principal contribución de Gall a la frenología? Desarrollar un mapa de los órganos cerebrales y la idea de que cada función mental específica está asociada con una región cerebral, ¿no? Ya, obviamente, ya vimos que ese mapa, dijimos que se reduce o se divide en 42 facultades. Desarrolla un mapa de los... ¿Cuál fue el principal, la principal contribución es esa, ¿no? Desarrollar un mapa. ¿Cuál fue uno de los principales postulados de la frenología de Gall? La mente es una entidad unitaria no compuesta por facultades. Cada facultad mental se localiza en un órgano específico del cerebro. Y ya vimos en la lectura que si una de las críticas que le hacían a él era efectivamente esa, ¿no? ¿Dónde estaba Gall? Acá, ¿no? Se han señalado críticas y limitaciones en sus afirmaciones como la falta de correlación definida entre el tamaño del cerebro y el intelecto de un individuo. ¿Cuál es uno de los principios? ¿Cómo se relaciona la psicología científica emergente del siglo XIX con los estudios sobre el cerebro y la localización de funciones? Eh, A. Los psicólogos buscaron establecer relaciones entre las áreas específicas del cerebro y funciones cognitivas particulares. B. Los psicólogos se enfocaron en estudiar las leyes generales del procesamiento de la información humana, alejándose de hallazgos sobre el cerebro. Eso lo vamos a ver a más detalle ahora en las respuestas que van viniendo, ¿no? La respuesta correcta es la B. Los psicólogos se enfocaron en estudiar las leyes generales del procesamiento de la información humana, alejándose de los hallazgos sobre el cerebro. Entonces, más allá de volver a la propuesta de Gall, los psicólogos
¿no? Empiezan a hacer observaciones, ¿no? Y obviamente las observaciones, eh, cuando hablamos de los psicólogos, no, hablamos de una corriente naciente, ¿no? Donde aparece sobre todo lo que generan la teoría del conductismo y más adelante va a dar lugar a la aparición de la teoría organicista con Piaget, ¿no? Pero eh, obviamente lo que buscan más que el estudio del cerebro está relacionado con el procesamiento de la información del comportamiento humano, ¿no? Porque obviamente es ahí donde, por lo que se va a caracterizar el trabajo del psicólogo, ¿no? Entonces, ya entramos a una parte relacionada con alguien que es conocido no solamente porque estudiamos psicología o somos docentes de psicología y filosofía, sino porque somos educadores, ¿no? Y en educación, una figura que aparece bastante en nuestra formación es Piaget, ¿no? Para Piaget, la interpretación de las pruebas de inteligencia no es un asunto de su preferencia, ¿no? Cuando hablamos de las pruebas de la inteligencia, hablamos de las pruebas del coeficiente intelectual, sino que requiere un análisis científico del razonamiento del niño. Piaget llegó a la conclusión de que lo importante no es la exactitud de la respuesta, y aquí hablamos ya él se apega un poco a lo que va, es la propuesta de la inteligencia múltiple, sino las líneas de razonamiento que invoca el niño para llegar a esa conclusión. No es tanto la respuesta, sino todo el proceso, ¿no? Para llegar a esa respuesta y obviamente en esa propuesta, para llegar a esa respuesta ha habido todo un proceso que no es autónomo, que puede ser autónomo, pero que está en relación, está relacionado con la interrelación que tiene, ¿no? Con la información que recibe del entorno, ¿no? Las pruebas de la inteligencia tradicionales como la de Binet y Simon, que son las relacionadas al estudio o a las pruebas para ver el coeficiente intelectual, tienen varias limitaciones, dice Piaget, ¿no? Son empíricas y no se basan en una teoría de cómo funciona la mente. Solo si se obtiene, solamente habla eh, de pregunta-respuesta cerrada y obviamente esa respuesta cerrada es la que otorga si esa persona es o no es inteligente, ¿no? Las tareas están alejadas de la vida cotidiana, esto relacionado con el entorno, con el medio ambiente en el que se desenvuelve la persona, ¿no? Las tareas están alejadas de la vida cotidiana y se apoyan mucho en habilidades verbales y conocimientos factuales que reflejan el medio social y educativo del niño. Rara vez valoran la habilidad para asimilar nueva información o resolver nuevos problemas. Revelan poco sobre el potencial del crecimiento intelectual futuro del niño. Es decir, una prueba hecha ahora va a decir que el niño tiene el coeficiente intelectual elevado, alto, pero no va a ser una proyección de lo que va a pasar con ese niño si se desenvuelve en X actividad, ¿no? Por lo tanto, tampoco va a decir si qué se debe hacer para que ese CI se mantenga o se eleve, ¿no? Revela poco sobre el potencial. En contraste, Piaget desarrolló una teoría radicalmente distinta del desarrollo cognitivo. Según él, el individuo construye hipótesis continuamente para comprender el mundo. Primero a través de reflejos y acciones físicas, ¿no? Estamos ya entrando un poco a la teoría de Piaget. Luego desarrollando operaciones mentales interiorizadas y, por lo tanto, Piaget divide este desarrollo en etapas, cada una con características de pensamiento diferente. En resumen, para Piaget la interpretación de las pruebas de inteligencia
requieren analizar el razonamiento del niño, no solo la respuesta, sino el cómo el niño llega a la respuesta. Las pruebas tradicionales tienen limitaciones que su teoría del desarrollo cognitivo buscaba separar al centrarse en los procesos mentales y cómo estos procesos mentales van de lo eh, del desarrollo de pruebas y operaciones concretas a pruebas que son mentales e interiorizadas, ¿no? ¿Qué es lo más importante de la interpretación de las pruebas de inteligencia de Piaget? Las líneas de razonamiento del niño, ¿no? Cómo el niño va a llegar a la respuesta, no es la respuesta en sí. Piaget consideraba que las pruebas de inteligencia tradicionales como la de Binet y Simon eh, se basan en una teoría sólida de cómo funciona la mente, valoran la habilidad para asimilar nueva información, están alejadas de la vida cotidiana y apoyan mucho en habilidades verbales. Según Piaget, las pruebas de inteligencia verbales hablan poco sobre el conocimiento cristalizado del individuo, el potencial del crecimiento intelectual futuro, la capacidad de resolver problemas conocidos, sobre el potencial del crecimiento intelectual futuro. No es proyectivo, ¿no? Es lo que nos dice Piaget. Piaget también reconoce las fortalezas y debilidades de su formulación. Por un lado, su teoría toma en serio a los niños y plantea problemas de importancia, especialmente de naturaleza científica, ¿no? Por otro lado, su modelo se centra en un tipo de desarrollo que puede no ser aplicable a todos los individuos, incluso en Occidente, y no considera otras formas de competencia como la del artista, el abogado, el atleta o el líder político. Además, investigaciones empíricas han encontrado que muchos de los detalles específicos de la teoría de Piaget no son concretos y que las etapas del desarrollo se alcanzan de manera más gradual y continua de lo que indicaba. Esto obviamente tiene que ver también con algo que él dice, pero él establece una edad cronológica definitiva para el desarrollo de cada una de las etapas y eh, algunas actividades, algunas capacidades que tienen que ser consolidadas solamente en alguna de estas etapas y sin embargo vemos que con el paso del tiempo, que con el desarrollo de la tecnología, con todos los insumos, los estímulos que reciben los niños, ¿no? Hay algunas habilidades, ¿no? Y funciones básicas que ya son desarrolladas por los niños antes del tiempo en algunas culturas, en algunas sociedades, ¿no? Hay niños eh, que obviamente hablan perfectamente, se dejan entender, razonan, analizan a la edad de 3 o 4 años, pero eso tiene que ver con el entorno en el que se han desenvuelto, ¿no? Por lo tanto, la sustentabilidad de Piaget ya entra a partir por lo menos desde hace unos 20 o años atrás, entra también en una incógnita de algunas preguntas que empiezan a surgir que tienen que ser ya respondidas. Sin embargo, el planteamiento de Piaget ya es un punto de partida para salir de esa medida prácticamente matemática que que se refiere al reflejo de una sola inteligencia y que solamente cuando se mide a través de la prueba de Simon y Binet eh, se podía decir que una persona era o no era inteligente y a qué grado, ¿no? La crítica a la teoría del procesamiento de la información según el documento. Uno, falta de una teoría, perdón, hay una información en el grupo, no sé, quiero ver. Ya tienen un curso más tardecito. Hoy día tienen que aprovechar que hay un montón de cursos, aprovechando que se está acabando ya
la capacitación, ¿no? Que ya le falta poquito para el examen, más bien que están de vacaciones. Bueno, sus vacaciones, que deberían ser vacaciones, las están usando para estudiar, también eso es loable, ¿no? Eh, Primero tendríamos que ver que la teoría del procesamiento de la información, antes de ir a la crítica, explica cómo las personas adquieren información, ¿no? Haciendo una analogía con el funcionamiento de los ordenadores, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? ¿No? Que va recibiendo información, la va acumulando y luego la va manipulando, los datos que va recibiendo para producir nueva información, ¿no? Entonces, así como hay un montón de equipos de procesamiento de datos y hay una distintas formas de que se emita la información o salga la información, lo mismo, ¿no? Es la misma analogía que se hace con el ser humano, ¿no? Recibimos bastante información, esa información va a distintas partes del cerebro y luego esos conocimientos que ya están guardados en la memoria, eh, le damos un significado y luego esto se va relacionando con otros contenidos que están almacenados y van saliendo, ¿no? Entonces, eso que aparece en un ordenador, en nuestro cerebro es el sistema cognitivo, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos dentro del sistema cognitivo, dentro de la teoría del proceso de procesamiento de la información, por un lado, recepcionamos la información, seleccionamos la información, transformamos la información, la elaboramos, ¿no? Y luego obviamente, esa información sale y otra vez vuelve a haber una recuperación, una transformación que llega al cerebro y posteriormente sale del cerebro, ¿no? Esa es la teoría del procesamiento de la información y a esa teoría el documento le hace una crítica, ¿ya? La primera es la falta de una teoría articulada. Se menciona que la psicología del procesamiento de la información carece de una teoría convincente que relacione o distinga las diferentes formas de cognición. A menudo se presenta una multitud de expertos en procesamiento de información que realizan diversas operaciones sin una conexión clara entre ellas. Pareciera que la teoría no es sustentable, ¿no? Para Gardner. Hay un problema de generalización, también nos dice. Se critica la noción de que un solo mecanismo general pueda resolver todos los problemas humanos. Estamos hablando de que solamente la inteligencia no habla de que hay esta parte, esta zona, esta no. Habla, ni siquiera habla de hemisferio izquierdo o derecho, no habla del frontal, del parietal, de la amígdala, ¿no? Del espiral, nada, no habla ni nada, nada de nada, simplemente habla de que todo se procesa en el cerebro, ¿no? Lo cual él considera demasiado general e impreciso. Además, se señala que los problemas estudiados son predominantemente de naturaleza lógica matemática, lo que limita la aplicabilidad de los hallazgos a otros dominios. Hay una desconexión con la biología. La teoría del procesamiento de la información tiene poco contacto con lo que se sabe sobre el funcionamiento del sistema nervioso, lo que podría ser una limitación en la comprensión de la inteligencia humana. Efectivamente, se relaciona con un ordenador, pero no habla tanto del sistema nervioso. Falta de interés en la creatividad. Se observa poco interés en la creatividad abierta, esencial en los niveles más altos del logro intelectual humano. Los problemas planteados suelen tener soluciones únicas o un pequeño o un conjunto pequeño de soluciones y no se presta atención a problemas con soluciones variadas o a la generación de nuevos problemas.
Dificultad en la adjudicación de debates. Existen debates importantes dentro del área de la psicología, el procesamiento de la información, como la existencia de un ejecutor central, la naturaleza de habilidades para resolver problemas y los elementos que cambian con el desarrollo. No hay un procedimiento claro para resolver estos debates. Las simulaciones con computadoras, ¿no? Que es eh, que es la analogía que se tiene y de la que se habla cuando estamos hablando de el procesamiento de la información, ¿no? Se cuestiona la validez de las simulaciones computacionales como medio para entender el procesamiento de la información, ya que pueden ser ajustadas para apoyar diferentes argumentos y no siempre reflejan el pensamiento y comportamiento humano. Obviamente, si estamos hablando de que hay una desconexión con la biología, puede ser que es, pueden ser que sea el cerebro humano la inspiración para la creación de un ordenador, pero eso no significa que se conozca el cerebro humano en su totalidad para poder decir que somos como una computadora y aquí hacerlo a la inversa, ¿no? A la vez que se conoce un computador, se puede decir que así es el cerebro, ¿no? Entonces ahí plantea que falta estudio y que no siempre lo que se cree que es el cerebro humano va a estar en relación a lo que es un ordenador. El enfoque de los sistemas simbólicos se centra en la capacidad humana para usar y manipular símbolos en la comunicación y en el pensamiento. Estos símbolos incluyen el lenguaje, las matemáticas, la música. Este es el enfoque de los sistemas simbólicos, ¿ya? Se centra en la capacidad humana para usar y manipular símbolos en la comunicación y el pensamiento. Estos símbolos incluyen el lenguaje, la matemática, la música, los gestos, las imágenes visuales y otros medios que permiten la expresión y la transmisión de significados. Los defensores de este enfoque como Philman, Olson y Salomon y el mismo autor del texto, es decir, Gardner, ¿no? Sugieren que gran parte de lo que es distintivo sobre la cognición humana y el procesamiento de la información se relaciona con el despliegue de estos diversos sistemas simbólicos, ¿no? La crítica al enfoque de los sistemas simbólicos, según el documento, se refiere a la dificultad de definir y delinear dominios simbólicos particulares. Y es eso y es esa crítica, este enfoque, lo que va a dar lugar a plantear la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Existen varios métodos, dicen, para abordar esta tarea. Uno, las consideraciones lógicas. Algunos filósofos como Goodman han intentado discriminar entre sistemas simbólicos específicos basándose en consideraciones lógicas, o sea, a partir de llegar a conclusiones a partir de seguir un patrón, ¿no? Perspectivas históricas culturales que se pueden considerar como dado a los sistemas simbólicos o dominios particulares que una cultura ha elegido para fines educativos o comunicacionales y que van de generación en generación, ¿no? Enfoque empírico de los probadores de inteligencia que se pueden identificar en correlaciones estáticas entre tareas simbólicas para inferir competencias subyacentes, pero esto puede llevar a correlaciones engañosas si se usa tarea idiosincrásica, ¿no? Porque tienen que ver netamente con una cultura, netamente por eso con una forma o estilo de vida y no se puede generalizar, ¿no? Entonces, eh, y el enfoque neuropsicológico, ¿no? Observar qué capacidades simbólicas fallan
juntas bajo condiciones de lesión cerebral para inferir una organización natural. Pero esto también tiene trampas, dice el autor, ya que la proximidad física en el sistema nervioso no necesariamente refleja mecanismos neurales similares y las culturas pueden influir en la organización de las capacidades. Es decir, puede ser que yo tenga una lesión y una persona de otra región, de otra zona pueda tener la misma lesión, pero la respuesta ante la lesión va a tener mucho que ver con los estímulos externos, que son estímulos culturales, ¿no? Y, con la, y esos estímulos externos, que son estímulos culturales, tienen que ver también con la práctica cultural donde cada uno del individuo se está desarrollando. Por lo tanto, tampoco hay una respuesta así exacta a la hora de hablar de este enfoque neuropsicológico, ¿no? Eh, el autor nos dice también, siguiendo con el documento, estamos en la parte más compleja, ¿no? Que el sistema nervioso juega un papel crucial en la comprensión de las capacidades simbólicas humanas. Las capacidades simbólicas humanas son a las que vamos a ir llamando luego, le vamos a dar nombre y apellido, ¿no? Las lesiones cerebrales pueden proporcionar información valiosa sobre la organización y estructura del funcionamiento simbólico humano. Al estudiar cómo se decomponen las capacidades simbólicas bajo condiciones específicas de lesiones cerebrales, los investigadores buscan identificar clases naturales de sistemas simbólicos, familias de sistemas simbólicos que se mantienen unidas o descomponen juntas y cómo estas podrían representarse en el sistema nervioso humano. Es decir, eh, si hablamos de funciones, si hablamos de capacidades simbólicas, es decir, si nos referimos eh, o a lo que luego nos vamos a referir como inteligencia, como las distintas clases de inteligencia, como el sistema nervioso y el que ocurra una lesión en una parte o en otra parte va a ser de que una de estas capacidades se pierda y afecte a otra capacidad también, ¿no? Entonces, por eso dicen los investigadores, buscan identificar las clases naturales del sistema simbólico, familias de sistemas simbólicos que se mantienen unidas o se descomponen juntas, ¿no? Y cómo estas podrían representarse en el sistema nervioso humano. El enfoque neuropsicológico del que nos habla asume que las capacidades simbólicas que fallan juntas bajo condiciones de lesión cerebral reflejan una clase natural de capacidades. Sin embargo, este enfoque tiene sus limitaciones. La proximidad física en el sistema nervioso no necesariamente refleja mecanismos neurales semejantes y funciones muy distintas pueden ser realizadas en regiones vecinas de la corteza. Y esto es porque eh, puede ser que haya perdido la capacidad de de hablar de la misma manera que lo hacía antes, pero los estímulos, ¿no? Los estímulos que vienen de afuera van a hacer que la capacidad que tengo, mi capacidad lingüística, que no se limita solamente a un hemisferio, la parte del hemisferio que tengo dañado, no va a funcionar, es cierto, no voy a tener la misma claridad, la misma motivación a la hora de escribir, de hablar, pero sí va a seguir funcionando, va a seguir funcionando mi capacidad comunicacional, no de la misma manera, pero va a seguir funcionando. ¿Por qué? Porque nos termina de decir, ¿no? La manera en que las culturas amoldan o explotan las capacidades computacionales puras pueden influir en la organización de las capacidades y puede suceder que entre distintas culturas uno encuentre en distintas pautas de falla. Efectivamente, esos insumos que van a hacer que yo pueda seguir desarrollando mi capacidad
tiene que ver con la cultura, tiene que ver, tiene que ver con el lugar donde yo siga recibiendo los estímulos y cómo estos estímulos van a provocar que una zona que está dañada a lo mejor no va a trabajar, pero la otra zona empieza a desarrollar esta misma capacidad, no con las mismas características, pero que sí, sí se desarrolle. ¿Qué es lo que distingue a los seres humanos notoriamente de otros organismos, según los filósofos como Cassirer, Lenger y Whitehead? La capacidad de emplear vehículos simbólicos en la expresión y comunicación de significado. ¿Qué enfoque es más afín al trabajo y las creencias del autor del documento? El enfoque de los sistemas simbólicos, ¿no? Ya vimos que no solamente él, sino otros psicólogos que son contemporáneos a él van a hablar o se van a sentir más identificados con este enfoque por encima del coeficiente intelectual, del piagetiano y del procesamiento de la información. ¿Qué preguntas se plantean los investigadores del Centro Médico de Administración de Veteranos en Boston sobre las capacidades simbólicas humanas? ¿Cómo se desarrollan las capacidades simbólicas humanas? ¿Cómo se descomponen las capacidades simbólicas en condiciones específicas de lesiones cerebrales? ¿Cuáles son los procesos comunes que cruzan a través de diversos sistemas simbólicos? ¿Cómo se correlacionan estadísticamente las tareas simbólicas? Hemos visto, sin nombrar el Centro Médico de Administración de Veteranos, que se refiere a cómo se descomponen las capacidades simbólicas en condiciones específicas de lesión cerebral. ¿Qué enfoque adoptan los investigadores como Friedman, Olsen y Salomon? Y el autor del documento para estudiar los sistemas nerviosos se centra en los sistemas simbólicos humanos como centro primario de atención, ¿no? Cimientos biológicos de la inteligencia. Este es el título, ¿no? Los fenómenos para ser explicados. Sugiere que está abordando la base biológica subyacente, es decir, que están ahí escondiditas, que son parte de a las capacidades intelectuales humanas y los fenómenos que aún requieren explicación. En este contexto destaca la importancia de un conocimiento profundo del sistema nervioso, su organización, su desarrollo y cómo falla para entender la cognición humana. Considera que los hallazgos sobre el cerebro son el árbitro final, es decir, van a ser determinantes entre la descripciones competidoras de la cognición. Además, el autor plantea dos cuestiones principales: la flexibilidad del desarrollo humano y la identidad de las capacidades intelectuales que pueden desarrollar los seres humanos. Es decir, no hay, no hay cómo especular a la hora de querer hablar y querer hacer una propuesta tan importante e interesante como la de las inteligencias múltiples, ¿no? Si es que no hay eh, un estudio que tenga como punto de partida y como punto final el cerebro humano. Y él plantea ahí dos cuestiones a las que quiere dar respuesta: la flexibilidad del desarrollo humano y la identidad de cada una de estas capacidades intelectuales que desarrollan el ser humano. Estas capacidades que son las inteligencias múltiples. En cuanto a la flexibilidad del desarrollo, se debate entre la idea de un desarrollo relativamente fijo o preordenado y uno de una mayor maleabilidad o plasticidad. Con el tiempo, queda comprobado que el desarrollo humano, por lo menos a nivel cerebro, nos habla de una teoría comprobada que es la de la plasticidad, ¿no? Donde las intervenciones adecuadas en momentos decisivos pueden producir cambios significativos en las capacidades y limitaciones de un organismo. Entonces ya vemos de dónde sale la propuesta también de hablar de que el cerebro es como una esponja que absorbe,
pero al mismo tiempo es como un pedazo de plastilina que se puede moldear, ¿no? La segunda cuestión se refiere a si los seres humanos tienen capacidades intelectuales extremadamente generales o si están predispuestos a realizar operaciones intelectuales específicas. El autor considera la evidencia de que los seres humanos están predispuestos a realizar ciertas operaciones intelectuales y que los esfuerzos educativos deben aprovechar el conocimiento de estas tendencias intelectuales y sus puntos de máxima flexibilidad y adaptabilidad, ¿no? Finalmente, finalmente, Gardner propone una teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Como una alternativa a la noción tradicional de la inteligencia. Esta teoría reconoce la diversidad de competencias intelectuales humanas y sugiere que las personas puedan tener diferentes tipos de inteligencia, no solo una única capacidad general. ¿No? Como era la teoría del procesamiento de la información, por ejemplo, ¿no? Argumenta que esta teoría debería llevar a una reevaluación de cómo se mide y se fomenta la inteligencia en la educación y en la sociedad, en lugar de depender de pruebas estandarizadas que evalúan un coeficiente intelectual. Se debería diseñar métodos de evaluación y programas educativos que reconozcan y desarrollen las diferentes inteligencias que los individuos pueden tener. Esto incluye la identificación temprana del perfil intelectual de un individuo para mejorar sus oportunidades educativas y diseñar programas especiales para aquellos con talentos poco comunes o necesidades atípicas. Gardner espera que esta teoría estimule a los antropólogos educativos a crear modelos para fortalecer las competencias intelectuales en diversos ambientes culturales y sea de utilidad para los diseñadores de políticas y practicantes en el desarrollo de otros individuos. En realidad, para los diseñadores de políticas educativas sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que mide una prueba de inteligencia tradicional? Un coeficiente intelectual basado en respuestas, preguntas y tareas específicas. ¿Cuál es la crítica al enfoque del procesamiento de la información según el documento? Es demasiado fácil ajustar simulaciones para apoyar diferentes argumentos, ¿no? Es muy superficial y se basa en un ordenador, ¿no? ¿Qué enfoque se considera más afín al trabajo y creencias del autor? El enfoque de los sistemas simbólicos. ¿Qué rol juegan los genes en la determinación de las capacidades intelectuales? Los genes proporcionan una predisposición para realizar determinadas operaciones intelectuales, pero el ambiente también influye. No todo es innato, ¿no? No todo es innato. ¿Qué indica la neurología sobre las unidades funcionales en los sistemas nerviosos? Eh, que existen unidades funcionales que sirven a habilidades microscópicas y funciones más complejas y molares humanas, así como hay habilidades que, eh, que pueden ser identificadas, eh, que desde la neurología, ¿no? Pueden ser identificadas de manera, porque son, que se llama como comunes, ¿no? Hay, así sean microscópicas, hay funciones que son más complejas, ¿no? Por lo tanto, el planteamiento de él, cuando nos habla acá del sistema nervioso, nos dice que es fundamental conocerlo el sistema nervioso para poder luego tener la fundamentación de cada una de estas capacidades o de cada función Mira, tú de las ya tienes comida. capacidades, perdón, de cada una de las capacidades que desarrollan funciones que cada vez son más complejas, ¿no? Y bien, esta es la primera parte de la teoría de Gardner y las inteligencias múltiples. Yo lo que quisiera ver con ustedes, y obviamente lo voy a conversar también con
con la empresa, es ver de que ya mañana es miércoles y, y yo creo que voy a pasarles el material de la segunda parte que es teórica en la misma línea, pero que a partir de lo hablado ahorita va a ser más comprensible y entrar ya mañana directamente a la explicación de cada una de las 7 inteligencias, porque eso también nos va a llevar prácticamente el miércoles y el jueves, ¿no? Picando un poquito de tiempo para que, o sea, alargando un poquito el tiempo para que pueda dar y nos pueda alcanzar para que ustedes tengan toda la información. Eh, Cosa que ya mañana entremos a hablar de las primeras dos, mañana miércoles, o podríamos hablar de tres y el segundo día hablar de las otras cuatro, ¿no? Porque definitivamente estamos hablando, como les he dicho, de un texto de 400 y pico páginas, ¿no? Y ahora les pasaría el PowerPoint de lo que hemos expuesto ahorita y también les mandaría el PowerPoint de lo que tendría que haber sido mañana la segunda tandada, pero que prefiero yo entrar al tema de las inteligencias múltiples, ya a la explicación de cada una de las inteligencias múltiples, ¿no? Ta, 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 ta. A ver, quiero ver la inteligencia lingüística. Hola, profes, ¿están ahí? Sí, sí, Licen, estamos, le escuchamos. Eh, 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 Ahorita estoy abriendo un segundo documento. Estoy intentando abrir el segundo documento para que eh, se me abrió el tercero y lo que quiero es abrir el segundo para que lo tenga. Un segundingo, ya le estoy abriendo lo lo voy a abrir del WhatsApp porque no lo pillo acá. Un segundingo, deme por favor para mostrarles el Power y para que, o si no, para meterle a Oringa nomás. ¿Cómo va su preparación? Sí. ¿Va o no va? Ya, ahorita lo voy a abrir el Power. Un minutingo, deme, profe, ya. Ya. Bueno, como no se quieren ir,
¿Qué hacemos? Entramos entonces, ¿quieren que entremos al segundo? Este es el segundo módulo o el segundo capítulo. O sea que así entramos directo mañana a lo demás. ¿Les parece? Sí, está bien, licenciado. Está bien, Lice. Ya. Vamos a darle volumen. Entonces, ya en la segunda parte empieza, ¿se ve, no? ¿Se está Sí, se viendo la ve. pantalla o no? Sí, sí. Bien, en la segunda presentación, en la segunda parte, la pregunta, el punto de partida es, ¿qué es una inteligencia? ¿No? Y él responde, la inteligencia es en el contexto del documento analizado, se describe como un conjunto de habilidades intelectuales que se evalúan a través de diversas tareas. Se plantea que las pruebas de inteligencia no siempre demuestran lo que se afirma, ¿no? Lo que sugiere cierta cautela en la interpretación de los resultados. Además, se menciona la importancia de considerar diferentes tipos de inteligencia y competencias que van más allá de las pruebas psicométricas tradicionales. Cuida muy bien sus espaldas, ¿no? Porque él es un crítico de la medición de Simon, ¿no? De Simon y Binet, que es el test homologado para la medida de la inteligencia a nivel mundial, ¿no? Características de una inteligencia. Las inteligencias se correlacionan entre sí en cierta medida. Obviamente cuando hablamos de inteligencia hablamos de capacidades, ¿no? Las tareas que evalúan una inteligencia se relacionan más entre sí que con otras inteligencias. No todas, es decir, tienen por qué estar súper relacionadas, ¿no? Existe la preocupación de que los resultados psicométricos no sean favorables hacia la propuesta de las inteligencias múltiples. Se destaca la importancia de considerar una amplia gama de habilidades valoradas por diferentes culturas al definir las inteligencias. Se plantea que las pruebas de inteligencia pueden no reflejar completamente las capacidades reales de una persona. Criterios de una inteligencia. Se menciona la necesidad de establecer criterios o señales para definir una inteligencia. Él va a hablar de que estas inteligencias que él propone son parte de un montón de otras inteligencias que han sido postulantes y que obviamente han tenido que responder a algunos criterios, a algunas, como cuando nos presentamos a una compulsa, ¿no? Tenemos que estar preparados y tenemos que cumplir con todos los requisitos, ¿no? Se destaca la importancia de evitar la materialización excesiva de conceptos como la inteligencia, reconociendo que son constructos útiles, pero no entidades tangibles. Se señala que las inteligencias específicas son funciones útiles para describir procesos y habilidades continuas en lugar de entidades discretas. ¿Cómo se correlacionan las tareas que evalúan una inteligencia según el documento? Se correlacionan mucho entre sí porque él habla de que las inteligencias pueden ser específicas, pero todas se pueden relacionar porque habla del constructo, ¿no? De una dinámica de las características de una persona, ¿no? Si no fuera así, estaríamos entrando dentro de esa incoherencia que para él no es una incoherencia, sino es más bien una limitación, la del coeficiente intelectual. ¿Por qué se plantea la importancia de considerar una amplia gama de habilidades al definir las inteligencias para reflejar las capacidades reales de las personas? ¿Qué se menciona como un riesgo al tratar conceptos como la inteligencia en el documento? La posibilidad de crear funciones útiles sin fundamento. Prerequisitos de una inteligencia.
En el documento se discuten los prerequisitos y criterios necesarios para considerar la inteligencia humana. Se menciona que la competencia intelectual humana debe dominar un conjunto de habilidades para resolver problemas y crear productos efectivos, así como la capacidad de encontrar o crear problemas para adquirir nuevos conocimientos. Se destaca la importancia de adaptar estos prerequisitos a contextos culturales específicos y se enfatiza en la necesidad de que una inteligencia sea genuinamente útil e importante en determinados ambientes. Además, se aborda la importancia de identificar diferentes tipos de inteligencia que sean valoradas para las distintas culturas humanas. No es nomás agarrar y decir, oh, creemos esta inteligencia. Fíjense que el hablar de cada una de ellas, él para lanzar su teoría genera algunos prerequisitos, ¿no? ¿Qué representa el esfuerzo de centrarse en prerequisitos de una inteligencia? La importancia de adaptar estos prerequisitos a contextos culturales específicos, ¿no? Yo me imagino que Gardner, antes de validar estos prerequisitos, ha tenido que haber hecho un viaje por distintas culturas, ¿no? ¿Por qué se menciona la variabilidad en la valoración de las inteligencias entre diferentes culturas humanas? Para destacar la importancia de adaptar los prerequisitos a diferentes contextos culturales, ¿no? ¿Qué es la gran diferencia entre la prueba de Simon y Binet, ¿no? Es una estándar y no importa si se la hace en la China, que está en el otro continente, o se la hace aquí en la Chiquitanía, ¿no? ¿Qué se menciona como una manera de asegurar que una inteligencia humana sea genuinamente útil e importante? La capacidad de dominar un conjunto de habilidades para la solución de problemas, ¿no? La inteligencia musical no solamente es cantar, también es saber escuchar, también es saber bailar, también es saber crear ritmos, ¿no? Hacer lectura de la música, ¿no? Interpretar la música, ¿no? Combinar sonidos. Hay un montón de habilidades que se refiere a una inteligencia específica, ¿no? Que eso lo vamos a ver en detalle al hablar de cada una de las inteligencias. Criterios de una inteligencia. Definición de prerequisitos de una inteligencia. Una competencia intelectual humana debe dominar habilidades para la solución de problemas y la creación de productos efectivos. Debe tener la capacidad para encontrar o crear problemas, lo que establece la base para la adquisición de nuevos conocimientos. Qué filosófico, ¿no? La pregunta del ser humano es siempre el porqué de las cosas, ¿no? Siempre a la pregunta, al problema del porqué de esto, una respuesta, un nuevo aprendizaje o el desarrollo de una nueva habilidad, ¿no? Los prerequisitos aseguran que una inteligencia humana sea genuinamente útil e importante en ciertos contextos culturales. Los criterios de una inteligencia se describen la consideración más importante para identificar inteligencias útiles y generales. Se utilizan señales como criterios de evaluación, indicando que la selección de inteligencias es provisional y se basa en múltiples señales. Obviamente, les decía hace rato que son inteligencias postulantes, ¿no? Inteligencias postulantes que él plantea que pueden ser validadas y obviamente para eso para postularla se basa en las distintas señales en relación a los prerequisitos, ¿no? Y a los criterios que se van marcando. Se enfatiza que no se excluye una inteligencia candidata solo por no cumplir con una o dos señales, ni se incluye solo por cumplir con una o dos señales. 8 signos de una inteligencia, plantea Gardner, que aquí están nombradas y luego la vamos desarrollando una por una, ¿no? El primer signo, posible aislamiento por daño cerebral. El aislamiento por daño cerebral
implica la destrucción o afectación aislada de una facultad específica como resultado del daño cerebral. Gardner han visto a lo largo de todo el libro, perdón, recién vamos por una partecita, ¿no? Hemos visto en la parte introductoria que por un lado sus estudios los hace con personas que son especialistas en distintas actividades, pero por otro lado también se vale de personas que han tenido alguna clase de lesión, ¿no? Que le pueda haber afectado alguna facultad específica, ¿no? O alguna facultad que luego él la considera específica. Por eso habla de el aislamiento por daño cerebral implica la destrucción o afectación aislada de una facultad específica como resultado de ese daño cerebral, lo que sugiere su relativa autonomía respecto a otras facultades humanas, ¿no? Él plantea que dependiendo la zona donde ha sido la lesión, va a generar una lesión y una dificultad o una progresión de una capacidad específica o de una inteligencia o una habilidad específica que él considera como inteligencias múltiples, ¿no? Este concepto se basa en la evidencia de neuropsicología y en experimentos relevadores sobre la naturaleza de las habilidades cognitivas. Una lesión en una área específica del cerebro, las consecuencias de semejante daño cerebral bien pueden constituir la línea de evidencia aislada más instructiva acerca de las habilidades o computaciones distintivas que yacen en la médula de la inteligencia humana. Una pregunta que puede salir de aquí es, ¿qué consecuencias puede surgir de un daño cerebral en una región específica del cerebro? Hemos dicho que obviamente va a ser una evidencia, ¿no? Sobre que la lesión de alguna manera puede constituir la línea de evidencia aislada más instructiva acerca de las habilidades no distintivas que yacen en la médula de la inteligencia humana. Un poco para corregir luego esa pregunta, ¿ya? Un segundo signo es la relativa autonomía de una facultad específica respecto a otras en caso de daño cerebral. Y aquí él nos habla de la existencia de los idios saban o prodigios y otros individuos excepcionales. Los idios sabat son aquellos que tienen, definitivamente tienen alguna lesión cerebral, pero que sin embargo, por alguna razón, tienen la capacidad de desarrollar una habilidad de una manera que podríamos decir, se quiera hasta superdotada, ¿no? Entonces, él toma, a la hora de seguir fundamentando a las inteligencias múltiples, toma estos ejemplos, ¿no? Los indios Sabat o prodigios y otros individuos excepcionales por sus posibilidades de persuasión al daño cerebral. Le sigue de cerca el descubrimiento de un individuo que muestra un perfil muy desparejo en habilidades y deficiencias, es decir, una persona que se puede notar visualmente de que es una persona no normal, con problemas, con lesiones cognitivas, ¿no? Pero que sin embargo son prodigios, ¿no? Eh, en alguna actividad que sorprende o sobresalen, ¿no? En el caso de los idios Saban, ¿no? Y otros individuos retrasados mentales o excepcionales, incluidos los niños autistas, contemplamos el desempeño de una habilidad humana particularísima contra un trasfondo de desempeños humanos mediocres o sumamente retrasados en otros dominios. Hay una parte de ellos que la hacen muy bien, por ejemplo, los autistas en el tema de la matemática, pero luego en cualquier otro dominio, en cualquier otra situación, su desenvolvimiento es totalmente mediocre, lo dice él, o sumamente retrasado, ¿no?
La existencia de estas poblaciones, nos dice el autor, nos permite observar la inteligencia humana en en aislamiento relativo, ¿no? Porque lo que él da a entender es que efectivamente hay estas inteligencias que así la persona esté totalmente, tenga una descompensación o limitaciones cognitivas, hay una región, hay una parte que lo hace sobresalir y por lo tanto él desde ahí habla de que hay un aislamiento relativo en la inteligencia humana con algunas partes, con algunas capacidades, ¿no? Que obviamente no en todos es la misma, ¿no? ¿Cómo se manifiesta el posible aislamiento por daño cerebral en individuos como los prodigios o idios Saba, los individuos con habilidades extremadamente precoces o en un aspecto específico de la competencia humana, mostrando un perfil disparejo de habilidades y deficiencias, ¿no? Por un lado, hay una connotación de una habilidad específica que sí la han desarrollado de manera increíble, pero luego siguen siendo personas que no tienen dominio de otras capacidades, que no se pueden desempeñar correctamente en situaciones normales de cualquier individuo, pero que han desarrollado una capacidad que los hace sobresalir, ¿no? Como tercer punto está evidencias de neuropsicología y experimentos reveladores, ¿no? Y ahí podemos encontrar una operación medular o un conjunto de operaciones identificables. En una inteligencia es central que exista una o más operaciones o mecanismos básicos de procesamiento de información que pueden manejar determinadas clases específicas de entrada. Fíjense que él plantea una o más operaciones o mecanismos básicos de procesamiento de información, no solamente uno, ¿no? Se define una operación medular como un mecanismo básico de procesamiento de información que puede manejar ciertas clases de información. Estas operaciones medulares pueden ser identificables, localizables en el sustrato neural y demostrables a través de simulaciones de computadora. Identificar estas operaciones es clave para comprender la inteligencia humana y sus diversas manifestaciones en distintos dominios. Ya no habla, ¿no? Ya no habla de una sola forma, ¿no? Sino puede utilizar a la hora de tomar en cuenta los signos de una inteligencia, puede hacer la analogía con eh, las operaciones o los mecanismos básicos de procesamiento de información en un coordenador, pero diciendo que así como se habla de un solo procesamiento en el ordenador, en el cerebro humano hay más de uno, ¿no? Para cada una de las capacidades. Y eso tiene relación, obviamente, con los hemisferios, ¿no? Hay una historia distintiva del desarrollo junto con un conjunto definible de desempeños expertos de estado final. Estoy leyendo títulos que aparecen en el texto, ¿ya? No son títulos que he puesto así nomás. ¿A qué se refiere una historia distintiva de desarrollo junto con un conjunto definible de desempeños expertos del estado final? Se refiere a la identificación y seguimiento de la evolución del desarrollo de la inteligencia, incluyendo hitos significativos y periodos críticos en la historia del desarrollo, vinculados a la capacidad o madurez física. Esta historia distintiva del desarrollo permite identificar los niveles desiguales de pericia en el desarrollo de una inteligencia, desde principios universales hasta niveles elevados de competencias notables que solo pueden alcanzar algunos individuos, ¿no? Eh, Obviamente es importante, así como cuando hablamos de la historia de la humanidad o de una persona en concreta, es importante conocer sus inicios. También él plantea de que es importante ir viendo cómo se ha ido desarrollando el hombre, su inteligencia, el ser humano,
tomando en cuenta los distintos contextos, los distintos procesos históricos que pueden haber ocurrido en una u otra zona. Él siempre habla de la cultura, ¿no? Y ahí remarca, todas las especies, incluidas los seres humanos, muestran áreas de inteligencia que datan de millones de años en la historia de la especie. La inteligencia específica se vuelve más verosímil cuando se pueden localizar sus antecedentes evolutivos, incluyendo habilidades compartidas con otros organismos y habilidades específicas que se unen en los seres humanos, ¿no? Es decir, ir identificando que en una primera etapa solamente algunas habilidades, como la de, qué sé yo, instintivas, ¿no? Nos relacionaban más con los otros seres vivos y cómo, en qué momento de la historia empiezan a aparecer las capacidades y habilidades que son netamente del ser humano. Hasta esto podría dar un estudio esclarecedor de esta propuesta teórica o de esta hipótesis, o podría más bien generar hipótesis de que alguna de estas capacidades se desarrolló primero, ¿no? Podría estar pensando en la comunicacional o a lo mejor la de el relacionamiento en grupos, ¿no? La comunicación y el trabajo en grupo, es decir, por un lado, la inteligencia lingüística y por otro lado podríamos estar hablando de la inteligencia intrapersonal, ¿no? Bien puede haber periodos críticos claros en la historia del desarrollo, igual que hitos identificables vinculados a la capacitación o a la madurez física, la identificación de la historia del desarrollo de la inteligencia, junto con el análisis de su susceptibilidad a la modificación y capacitación, constituye la más alta trascendencia para los profesionales de la educación. Una historia evolucionista y la evolución verosímil. Podemos ver en el documento cómo se explora la idea de una historia evolucionista y una evolución verosímil en relación con la inteligencia humana. Se destaca que todas las especies demuestran áreas de inteligencia, incluidas las habilidades musicales, y se menciona que las raíces de nuestras inteligencias actuales datan de millones de años en la historia de la especie. Además, se menciona que una inteligencia específica se vuelve más verosímil en la medida que uno puede localizar su antecedente evolutivo, ¿no? Lo que decíamos hace rato, ¿en qué momento empieza a ser parte de una inteligencia espacial el hecho de que el ser humano empiece a comunicarse a través de imágenes, a través de dibujos, ¿no? ¿En qué momento se convierte eso en una inteligencia lingüística, en una inteligencia espacial, ¿no? En una inteligencia interpersonal, porque está comunicando algo? Es importante, según esta reflexión, encontrar esos hallazgos, ¿no? Que son antecedentes evolutivos y que sugiere una conexión entre la evolución y el desarrollo de habilidades cognitivas, como por ejemplo plantea el tema de la inteligencia musical, ¿no? ¿Cómo empezarían a hacer música? ¿Qué inspiraría a hacer música? ¿El escuchar el sonido de las otras especies o qué? ¿No? ¿A qué se refiere una historia evolucionista y la evolución verosímil según el documento? A la relación entre la inteligencia musical y la evolución humana. Interesante, ¿no? Como el ejemplo que usa el documento, ¿no? Como la inteligencia musical, ¿no? No existe al principio y en la medida que va evolucionando la inteligencia humana, van desarrollándose esta capacidad que es auditiva y va a generar esta clase de sonido armónico, ¿no? Que es una expresión de sentimiento, de comunicación, ¿no? De, si se quiere, hasta espiritual del ser humano, ¿no? Apoyo de tareas psicológicas experimentales. Muchos paradigmas favorecidos en la psicología experimental iluminan la operación de las inteligencias
candidatas. Hablamos de inteligencias candidatas a estas 7 inteligencias que vamos a describir posteriormente, ¿no? Por ejemplo, empleando los métodos del psicólogo cognitivo, se pueden estudiar los detalles de la lingüística o procesamiento espacial con ejemplos específicos, ¿no? Apoyo de hallazgo psicométrico. Se enfoca en la conceptualización y evaluación de las inteligencias múltiples. Se destaca la importancia de considerar diversos criterios y señales para identificar y definir inteligencias de manera integral. Se menciona la relevancia de los hallazgos psicométricos para respaldar la validez y utilidad de estas inteligencias propuestas. A pesar de la necesidad de apoyo empírico, se reconoce la complejidad y la posibilidad de discrepancia en los resultados de las pruebas de inteligencia. Obviamente, si hay discrepancia, estamos hablando de que esa discrepancia puede hacer que anulemos algunos ítems o que anulemos la capacidad como una inteligencia, ¿no? Eh, Dice él, a menudo el hincapié del método del lápiz y del papel excluye las pruebas apropiadas de determinadas habilidades, en especial que comprenden la manipulación activa del ambiente o la interacción con otros individuos. Por eso es importante ver si estas pruebas, ¿no? Estos test psicométricos realmente toman en cuenta todas las posibilidades, las improvisaciones, ¿no? Que puede generarse a partir del desarrollo de una de estas inteligencias. Los resultados de los experimentos psicológicos y las pruebas estándar, nos dice el documento, como las pruebas de inteligencia, son fuentes de información pertinentes para las inteligencias múltiples. ¿Qué nos dice el autor? Que el hecho de que no estemos de acuerdo de que pruebas como la del coeficiente intelectual midan o sean determinantes para decir que una persona es o no inteligente, no significa de que no tengan ítems que puedan ser tomados en cuenta y que puedan ser un apoyo para identificar el desarrollo de una de estas capacidades o inteligencias, ¿no? Se convierte en un apoyo, ¿no? Porque eh, son pruebas que de alguna manera va a afectar a las características, ¿no? Que están propuestas en la identificación de cada una de estas inteligencias. ¿Qué tipo de información aportan los resultados de los experimentos psicológicos y las pruebas estándar en relación a las inteligencias? La respuesta sería información relevante y pertinente a las inteligencias. Por algo son pruebas que están direccionadas a ver si realmente se pueden o no pueden validarse estas capacidades como inteligencia. ¿Cuál es la importancia de los hallazgos psicométricos en el contexto de inteligencias múltiples según el autor? Que son fundamentales para validar la existencia y relevancia de las inteligencias propuestas, porque obviamente son pruebas que ya han sido desarrolladas, que han sido aplicadas y que tienen información que es válida para ver las distintas características que se proponen cada una de estas inteligencias. Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico. Eh, Nos dice el texto que la representación y comunicación del conocimiento humano a menudo se lleva a cabo a través de sistemas simbólicos, como el lenguaje, la pintura y la matemática. Los sistemas simbólicos son formas de significado, ideadas culturalmente que capturan información importante. La capacidad de la computación humana se beneficia de la susceptibilidad a ser organizada mediante un sistema simbólico cultural. La evolución de los sistemas simbólicos se relaciona con la existencia de una capacidad madura de computación para controlarse a través de la cultura. La inteligencia humana tiende naturalmente a personificarse en un sistema simbólico local, le puede ser un criterio para jugar una inteligencia candidata. Estamos viendo acá cómo el sistema simbólico es fundamental, obviamente, a la hora de poder plasmar una de las inteligencias o más de una de las inteligencias candidatas
como es la inteligencia espacial, como es la inteligencia lingüística, ¿no? Y la inteligencia lógica matemática, ¿no? Por eso nos dice, importante, los sistemas simbólicos como el lenguaje, porque el lenguaje es un sistema de expresión simbólica, la pintura y la matemática son esenciales para la supervivencia y productividad humana, pero también aquí tenemos que hacer hincapié que estos sistemas simbólicos van a ser importantes en la determinación de otras inteligencias, ¿no? ¿Por qué la capacidad de computación pura por parte de los seres humanos es considerada útil en la relación con los sistemas simbólicos? Porque su independencia de cualquier influencia cultural, por su influencia de cualquier dependencia cultural, B, por su resistencia a ser ordenada mediante símbolos, C, por su susceptibilidad a ser ordenada por medio de un sistema simbólico cultural. Es decir, eh, la capacidad computacional, ya hemos dicho que cuando hablamos de capacidad computacional estamos hablando de la relación que se hace, la afinidad o se me ha ido la palabra brinca, entre el ordenador, el procesamiento de información, el sistema de procesar información, ¿no? Eh, que ya hemos dicho que en el ser humano no es un solo sistema, ¿no? Sino que pueden haber distintos. Y aquí la pregunta, ¿por qué la capacidad de computación pura por parte de los seres humanos es considerada útil en relación con los sistemas simbólicos? Y la respuesta es por su susceptibilidad a ser ordenada por medio de un sistema simbólico cultural. Es decir, no es que el ser humano nace con esa capacidad. Nace con la capacidad innata, pero obviamente la cultura va a hacer que esto se vaya modificando y esto lo podemos ver claramente en el lenguaje, ¿no? La forma de crear, la forma de comunicarnos a través del lenguaje, ¿no? Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con el contexto, con el entorno donde estamos. La forma de yo siempre uso el ejemplo de los griegos, ¿no? Los griegos a orilla del mar, en una zona pedregosa, en una zona poco productiva, y por lo tanto desarrollan la capacidad de la invención, de inventar y de un desarrollo de comunicación filosófica, del pensamiento cognitivo muy alta, ¿no? Porque el contexto, la geografía en la que se encuentra, les permite desarrollar esto ante la necesidad de la abundancia, ¿no? Entonces, obviamente, esa capacidad eh, que tenemos, ese ordenador que tenemos nosotros dentro, necesita, obviamente, va a ser modificable a partir de los insumos que también recibe el cerebro de la cultura. Delimitación del concepto de una inteligencia. ¿Qué tiene relación con lo otro, no? La delimitación del concepto de una inteligencia implica identificar y definir las capacidades específicas que se consideran parte de la inteligencia humana. Aspectos claves sobre la delimitación de una inteligencia. Uno, definición de la inteligencia, de las inteligencias candidatas. Las inteligencias candidatas se basan en habilidades específicas que pueden considerarse como parte de la inteligencia. Estamos hablando de habilidades o capacidades, ¿no? El lenguaje, la matemática, la espacialidad, la música, ¿no? Eh, eh, la danza, que es parte de la música, la inteligencia inter e intrapersonal o la inteligencia personal, ¿no? Ejemplo, capacidad para procesar secuencias auditivas. Sin embargo, los hilos musicales y lingüísticos se procesan de manera distinta y se pueden afectar por diferentes lesiones. Así, a pesar del atractivo superficial de semejante habilidad, parece preferible no considerarla como una inteligencia por separado, ¿no?
Diferencia de habilidades. Es crucial diferenciar entre habilidades aparentemente similares que pueden procesarse de manera distinta en el cerebro. Ejemplo, estudios demuestran que los hilos musicales y los lingüísticos se procesan de formas diferentes. Ambos son comunicación, ambos expresan algo, pero no se encuentran en la misma zona del cerebro. Relevancia cultural. La importancia y el valor asignado a diferentes habilidades varía significativamente entre las culturas. Se reconoce que lo que se valora puede variar radicalmente en diferentes contextos culturales, porque efectivamente va a haber zonas en las que no se le va a dar el mismo valor a una actividad que a otra. Hay zonas que son, o habían zonas que eran cazadoras, habían zonas que eran constructoras, sin ir lejos, usando ejemplos más lejanos, o si se quieren más cercanos, mientras eh, el imperio romano se encargaba de expandirse porque era eh, muy bueno muy inteligente para estrategias militares y expansión, y su expansión geopolítica. El pueblo griego era un pueblo muy inteligente para el desarrollo, para su desarrollo intelectual, su discurso, ¿no? Y la creación de inventos, ¿no? Criterios de inclusión. Las habilidades que se consideran como parte de la inteligencia deben ser genuinamente útiles e importantes en ciertos entornos culturales. Se busca que la inteligencia pueda resolver problemas y crear productos efectivos. No estamos hablando de una delimitación de conceptos de una inteligencia, entendiendo a la inteligencia como a las inteligencias múltiples como capacidades. Conclusiones sobre la delimitación de una inteligencia. En resumen, la delimitación del concepto de una inteligencia implica identificar habilidades específicas que se consideran parte de la inteligencia humana, diferenciando entre ellas y reconociendo su relevancia cultural. Es esencial realizar un análisis detallado para no considerar habilidades similares como inteligencia separada y comprender la variabilidad en la valoración de habilidades sensoriales específicas, enfatizando la importancia de la resolución de problemas y la creatividad dentro de contextos culturales diversos. Yo digo, leo esto y digo, Dios mío, este hombre, ¿cómo se habrá cansado de armar baterías, validarla, estandarizarla, ¿no? ¿Qué grupo de investigadores habrá liderado para poder haber hecho toda, eh, una, toda una ingeniería que permita determinar estas capacidades, ¿no? Porque no es que las dice y las dice por decir, cada una de ellas están pensadas, están estudiadas y están argumentadas, ¿no? ¿Por qué se menciona que la capacidad para procesar secuencias auditivas no se considera una inteligencia separada? Porque se ha encontrado que los hilos musicales y lingüísticos se procesan de formas diferentes y se ven afectados por lesiones diferentes. ¿Qué características definen una inteligencia según el texto? La capacidad para resolver problemas y crear productos efectivos, así como el dominio de habilidades específicas en entornos culturales. ¿Por qué se menciona que las inteligencias no son equivalentes de los sistemas sensoriales? Las inteligencias dependen de múltiples sistemas sensoriales, ¿no? Por lo tanto, eh, pueden haber combinaciones de sistemas sensoriales. ¿Por qué se menciona que la categorización de habilidades como el sentido común o la intuición notable están insuficientemente examinadas? Porque un análisis más cuidadoso revela formas discretas de estas habilidades en distintos dominios. Por lo tanto, estamos hablando de que no son consideradas como parte de estas capacidades o inteligencias múltiples. Conclusión. Hasta acá el libro ha explorado la gama de inteligencias humanas. Hay limitaciones, no se puede dedicar
suficiente atención a cada inteligencia en un solo libro, nos dice, ¿no? Obviamente, les decía yo ahorita, debe haber un estudio terrible que en un libro de solo 400 páginas donde tratan de explicar cada una de estas inteligencias, no da para demostrar todos los ejemplos o o todos los casos que han sido aplicados, ¿no? Entonces, profesores, con esto hemos visto la parte 1 y la parte 2 de lo que son las inteligencias múltiples. Esto ya me da tranquilidad para que mañana entremos de lleno a lo que es la inteligencia lingüística y de ahí, entre mañana y pasado, podamos terminar con la explicación de las 7 inteligencias. ¿Ya? Les voy a pasar la información enseguida al grupo de WhatsApp. ¿Están ahí, profes? ¿Me Sí, escuchan? lice. Muy bien, gracias, profe Claudia. Entonces, así quedamos. Mañana nos veríamos nuevamente a las 6, ¿no? Sí, doctor. Ya, muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, les mando ahorita la información y nos vemos mañana, ¿ya? Hasta luego, lice. Hasta Hasta luego, luego. noche. Hasta luego.